Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca el corazón, un tema que nos hace sonreír y sentir, la felicidad. Y es que, ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no busca esa sensación de alegría que nos inunda por dentro? Hoy vamos a explorar cómo la maravillosa Demet Özdemir, con su energía contagiosa, nos inspira y nos recuerda que la felicidad, el amor y la alegría, sí están a nuestro alcance. Y lo mejor de todo, nos lo merecemos. Así que si estás listo para descubrir cómo Demet, con su ejemplo, nos invita a abrazar la vida, a celebrar cada momento y a ser felices, quédate conmigo hasta el final. Prepárense para un viaje lleno de inspiración, risas y tal vez, un poco de reflexión. No se lo pierdan. Y por supuesto, antes de que comencemos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Ya somos una gran comunidad y me encanta que formen parte de ella. Ahora sí, comenzamos. Demet Özdemir, esa mujer llena de vida, de luz, simplemente espectacular. La conocemos por sus increíbles trabajos, por su talento innato para la actuación y por esa sonrisa que ilumina la pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Qué nos transmite Demet que nos hace sentir tan identificados, tan conectados con ella? Creo que una de las claves es su autenticidad. Demet no tiene miedo de mostrarse tal cual es, con sus virtudes y también con sus imperfecciones. Y esa honestidad, esa transparencia, es algo que la gente valora muchísimo. En un mundo tan lleno de filtros y apariencias, ver a alguien que se muestra real, que no teme ser vulnerable, es algo que conecta con nosotros a un nivel muy profundo. Es como si nos dijera, oye, yo también soy humana, yo también siento, yo también tengo mis momentos. Y eso, amigos, es tremendamente liberador. Nos permite sentirnos más cómodos con nosotros mismos, a aceptar nuestras propias imperfecciones y a abrazar nuestra propia autenticidad. Además de su autenticidad, Demet transmite una energía arrolladora. Es una persona que irradia alegría, entusiasmo, positividad. Y esa energía es contagiosa. Cuando la vemos en sus entrevistas, en sus redes sociales, en sus trabajos, es imposible no contagiarnos de esa vitalidad. Nos da un empujoncito, un recordatorio de que la vida es para disfrutarla, para reír, para celebrar cada pequeño logro. Nos anima a ver el vaso medio lleno, a buscar el lado positivo de las cosas, incluso en los momentos más difíciles. Y es que en la vida, todos pasamos por altibajos. Hay momentos de alegría, de felicidad, y también momentos de tristeza, de dificultad. Pero Demet, con su actitud, nos demuestra que la felicidad no es un destino, sino un camino. No es algo que conseguimos de una vez, sino algo que construimos día a día, con pequeñas acciones, con pequeñas decisiones. Es aprender a valorar lo que tenemos, a agradecer las cosas buenas, a rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan. Una de las cosas que más me gusta de Demet es su forma de abordar el tema del amor. Ella no solo habla del amor romántico, aunque ese también es importante, por supuesto. Ella habla del amor en todas sus formas, el amor propio, el amor a la familia, el amor a los amigos, el amor a la vida. Y creo que ese es un mensaje muy poderoso. Porque el amor, en todas sus manifestaciones, es la base de la felicidad. Es lo que nos da fuerzas para seguir adelante, para superar los obstáculos, para ser mejores personas. Demet, con su ejemplo, nos invita a amarnos a nosotros mismos. A aceptarnos tal y como somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. A cuidarnos, a mimarnos, a ser nuestros mejores amigos. Porque ¿cómo vamos a amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos? Es una pregunta que vale la pena hacerse, ¿verdad? También nos recuerda la importancia de las relaciones. De cultivar la amistad, de mantener lazos con la familia, de rodearnos de personas que nos hacen bien. Las relaciones son el motor de la vida, nos dan apoyo, nos dan alegría, nos dan sentido. Y Demet, con su forma de ser, nos muestra que es fundamental invertir tiempo y energía en las personas que amamos. Además, Demet nos enseña a celebrar la vida. A disfrutar de cada momento por pequeño que sea. A bailar bajo la lluvia, a reír a carcajadas, a agradecer las pequeñas cosas. A vivir el presente sin preocuparnos tanto por el futuro o por el pasado. Y es que la vida es un regalo, y hay que aprovecharlo al máximo.
Hay que exprimir cada segundo, cada minuto, cada hora. Y hablando de celebrar la vida, ¿recuerdan esa frase que tanto hemos escuchado de Demet, nos lo merecemos? Es más que una simple frase, es una filosofía de vida. Es un recordatorio constante de que somos merecedores de la felicidad, del amor, de la alegría. De que no tenemos que conformarnos o menos. De que tenemos el derecho de perseguir nuestros sueños, de vivir una vida plena, de ser felices. Es un mensaje muy potente porque a veces nos olvidamos de esto. A veces nos ponemos trabas, nos autosaboteamos, nos conformamos con poco. Pero Demet con su ejemplo nos dice que no, que nos merecemos todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Y eso, amigos, es algo que debemos grabarnos a fuego en el corazón. Para entender mejor cómo Demet nos impacta, quiero compartir algunos ejemplos concretos de su vida y cómo nos inspira. Su actitud ante los desafíos hemos visto a Demet enfrentar momentos difíciles, como todos. Sin embargo, su actitud ante estos desafíos es admirable. En lugar de dejarse vencer, siempre busca la forma de salir adelante, de aprender de la experiencia, de crecer. Nos enseña que los obstáculos son oportunidades para fortalecer nuestra resiliencia. Recordemos, por ejemplo, cuando enfrentó rumores y críticas sobre su vida personal. En lugar de esconderse o evadir la situación, Demet se mantuvo firme, con la frente en alto, enfocada en su trabajo y en sus proyectos. Utilizó la adversidad como un trampolín para fortalecerse y demostrar su profesionalismo. Su ejemplo nos demuestra que podemos superar cualquier desafío si mantenemos una actitud positiva y perseverante. Su conexión con sus fans Demet siempre ha sido muy cercana a sus seguidores. Responde a sus mensajes, los escucha, los apoya. Esta cercanía es un ejemplo de humildad y de gratitud. Nos recuerda que las relaciones son importantes y que el cariño se debe cultivar. Observen cómo interactúa con sus fans en las redes sociales. No solo comparte fotos y vídeos de su trabajo, sino también momentos de su vida personal, lo que la hace aún más cercana y accesible. Demet valora el apoyo de sus seguidores y se esfuerza por mantener una comunicación constante y auténtica. Este tipo de relación es un claro ejemplo de cómo la humildad y la gratitud pueden fortalecer los lazos entre las personas. Su defensa de causas sociales Demet utiliza su voz para defender causas en las que cree, como la igualdad, el empoderamiento femenino, la protección del medio ambiente. Esto demuestra su compromiso con el mundo y su deseo de dejar un impacto positivo. Nos inspira a ser más conscientes y a actuar en beneficio de los demás. Recordemos su participación en campañas a favor de la educación o su apoyo a organizaciones que luchan contra la violencia de género. Demet no solo habla, sino que también actúa, utilizando su plataforma para generar conciencia y promover un cambio positivo en la sociedad. Su compromiso nos recuerda que todos tenemos la responsabilidad de hacer del mundo un lugar mejor. Su espontaneidad y alegría en el trabajo al verla en sus papeles, es imposible no notar la alegría que transmite. Se entrega a sus personajes, disfruta del proceso creativo y se divierte. Esto nos muestra que podemos encontrar felicidad en lo que hacemos, incluso en el trabajo. Piensen en sus interpretaciones en series como Erkenzikus o Dodu Unep Kaderindir. La energía y el entusiasmo que Demet transmite en cada escena son evidentes. Se nota que disfruta de su trabajo y que se divierte interpretando a sus personajes. Su ejemplo nos demuestra que podemos encontrar alegría y satisfacción en lo que hacemos, incluso en el ámbito profesional, si nos apasiona y nos entregamos por completo. Además de estos ejemplos concretos, hay muchos otros aspectos de la vida de Demet que nos inspiran y nos motivan a buscar la felicidad en nuestras propias vidas. Por ejemplo, su estilo de vida saludable, su amor por los animales y su pasión por viajar. Su estilo de vida saludable Demet cuida su cuerpo y su mente. Practica deporte, se alimenta de forma equilibrada y se preocupa por su bienestar emocional. Nos demuestra que es importante invertir en nuestra salud para disfrutar de una vida plena y feliz. Su amor por los animales Demet es una gran amante de los animales y siempre está dispuesta a ayudar a los que más lo necesitan. Este gesto nos recuerda la importancia de la compasión y el cuidado por los seres vivos que nos rodean. Su pasión por viajar Demet adora viajar y descubrir nuevos lugares y culturas.
Nos anima a salir de nuestra zona de confort, a explorar el mundo y a vivir nuevas experiencias. Demet con su ejemplo nos enseña que la felicidad no es un destino, sino un camino. Un camino que se construye día a día, con pequeñas acciones y decisiones. Un camino que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, una actitud positiva ante la vida. Pero ¿cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido de Demet en nuestras propias vidas? Aquí les dejo algunas ideas más detalladas. Asterisco, 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 practicar la gratitud, asterisco, asterisco, agradecer las cosas buenas que tenemos, las personas que nos rodean, las oportunidades que se nos presentan. Llevar un diario de gratitud, donde puedas escribir diariamente las cosas por las que estás agradecido, puede ser una excelente herramienta para cultivar la felicidad. No se trata solo de las grandes cosas, sino también de las pequeñas alegrías del día a día, una taza de café caliente, una sonrisa de un ser querido, el canto de los pájaros. Asterisco, 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 cuidar de nosotros mismos, asterisco, asterisco, dedicar tiempo a hacer cosas que nos gusten, a relajarnos, a cuidar nuestra salud física y mental. Establecer una rutina de autocuidado es fundamental. Esto puede incluir ejercicio físico, una alimentación equilibrada, dormir lo suficiente, practicar técnicas de relajación como la meditación o el yoga, o simplemente dedicar tiempo a nuestros hobbies y pasatiempos. Asterisco, 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 rodearnos de personas positivas, asterisco, asterisco, alejarnos de las personas tóxicas y buscar relaciones que nos aporten alegría y apoyo. Es importante rodearnos de personas que nos hagan sentir bien, que nos impulsen a ser mejores y que nos apoyen en nuestros proyectos y metas. Evita las relaciones que te drenan energía y busca aquellas que te llenan de vitalidad y positividad. Asterisco, 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 celebrar los pequeños logros, asterisco, asterisco, reconocer y valorar nuestros avances, por pequeños que sean. No esperes a alcanzar grandes metas para celebrar. Reconoce y celebra cada paso que das hacia tus objetivos, por pequeño que sea. Esto te ayudará a mantener la motivación y a disfrutar del proceso. Asterisco, 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 aprender a perdonarnos, asterisco, asterisco, ser amables con nosotros mismos, aceptarnos con nuestras imperfecciones y perdonarnos por nuestros errores. Todos cometemos errores. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos es fundamental para nuestra salud mental y emocional. No te castigues por tus errores, aprende de ellos y sigue adelante. Asterisco, 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 abrazar el amor en todas sus formas, asterisco, asterisco, amar a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la vida. Cultivar el amor propio es esencial para nuestra felicidad. Aprende a aceptarte y a amarte tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Valora y nutre tus relaciones con tus seres queridos, dedica tiempo a tus amigos y familiares, y demuestra tu amor de diferentes maneras. Asterisco, 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 recordar que nos lo merecemos, asterisco, asterisco, creer en nuestra valía y perseguir nuestros sueños. No te conformes con menos de lo que mereces. Cree en ti mismo y en tus capacidades. Persigue tus sueños con pasión y determinación, y no te rindas ante los obstáculos. Recuerda que tienes el derecho de ser feliz y de vivir una vida plena. Asterisco, 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 cultivar la resiliencia, asterisco, asterisco, la vida está llena de desafíos y contratiempos. Aprender a ser resilientes, a superar las dificultades y a salir fortalecidos de las situaciones difíciles es clave para la felicidad. Asterisco, 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 practicar la empatía, asterisco, asterisco, ponerte en el lugar de los demás, comprender sus sentimientos y mostrarles apoyo y comprensión. Asterisco, 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 vivir el presente, asterisco, asterisco, no te preocupes demasiado por el futuro ni te aferres al pasado. Concéntrate en el presente y disfruta cada momento. Asterisco, 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 ser auténticos, asterisco, asterisco, no tengas miedo de ser tú mismo, con tus virtudes y tus defectos. La autenticidad es la clave para conectar con los demás y para vivir una vida plena. Asterisco, 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 buscar el equilibrio, asterisco, asterisco, encuentra un equilibrio entre el trabajo, el ocio, las relaciones y el autocuidado. Asterisco, 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 mantener una actitud positiva, asterisco, asterisco, enfrenta la vida con optimismo y busca el lado positivo de las cosas, incluso en los momentos difíciles. Asterisco, 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 desarrollar la inteligencia emocional, asterisco, asterisco, aprende a reconocer y gestionar tus propias emociones y las de los demás. Asterisco, 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 cultivar la creatividad, asterisco, asterisco, explora tus talentos y desarrolla tu creatividad a través del arte, la música, la escritura o cualquier otra actividad que te guste.
Aprender a decir no establece límites y aprende a decir no a las cosas que no te hacen bien o que no te interesan. Tomar riesgos sal de tu zona de confort y atrévete a probar cosas nuevas. Buscar la ayuda necesaria no tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Además de estas ideas, es importante recordar que la felicidad es un viaje personal y único. No existe una fórmula mágica para la felicidad, sino que cada persona debe encontrar su propio camino. Lo que funciona para una persona, puede no funcionar para otra. Lo importante es explorar, experimentar y descubrir qué es lo que te hace feliz. La búsqueda de la felicidad es un proceso constante y dinámico. No se trata de alcanzar un estado permanente de felicidad, sino de aprender a vivir una vida plena y significativa, incluso en los momentos difíciles. Es importante ser conscientes de nuestras emociones, tanto positivas como negativas, y aprender a gestionarlas de manera saludable. La felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se construye. Se construye día a día con pequeñas acciones y decisiones. Se construye con amor, gratitud, autenticidad y compromiso. Se construye con la actitud adecuada y con la inspiración de personas como Demet Özdemir, que nos demuestran que la felicidad, el amor y la alegría sí, están a nuestro alcance. Y que definitivamente nos lo merecemos. Demet nos enseña que la felicidad no es un privilegio, sino un derecho. Un derecho que todos tenemos sin importar nuestra edad, género, origen o circunstancias. Nos recuerda que la felicidad no depende de factores externos, como el éxito profesional, la riqueza o la fama, sino de nuestra actitud, de nuestras elecciones y de la forma en que vivimos nuestras vidas. La felicidad es una elección, una decisión que tomamos cada día. Es elegir ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Es elegir agradecer en lugar de quejarnos. Es elegir amar en lugar de odiar. Es elegir vivir en lugar de sobrevivir. La felicidad es contagiosa. Cuando somos felices irradiamos alegría y positividad, y eso se transmite a las personas que nos rodean. Nuestra felicidad puede inspirar y motivar a otros a buscar la suya propia. La felicidad es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Un regalo que debemos cuidar y proteger. Un regalo que debemos cultivar y compartir. Demet Özdemir con su ejemplo nos invita a abrazar este regalo y a vivir una vida llena de alegría, amor y felicidad. Nos invita a recordar que somos seres merecedores de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Nos invita a ser la mejor versión de nosotros mismos y a dejar una huella positiva en el mundo. Y finalmente recordemos que la felicidad no es una meta, sino un viaje. Un viaje lleno de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de dificultad. Pero con la actitud adecuada, con la inspiración de personas como Demet, podemos aprender a disfrutar cada paso del camino. Y llegamos al final. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya servido de inspiración. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme hasta el final. Espero que les haya llegado este mensaje de alegría, amor y de que nos lo merecemos. Ahora me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué es lo que más admiran de Demet? ¿Cómo aplican ustedes la felicidad en sus vidas? Compartan sus pensamientos, sus experiencias, sus ideas. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.